Buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos nuevamente y dar la bienvenida al seminario institucional de hoy, martes 11 de mayo. Corresponde al grupo de procesamiento de materiales y manufactura y a nombre del doctor Julio César Sosa, que es el que invitó a nuestra ponente de hoy, les doy la bienvenida y voy a hacer una presentación muy breve de la doctora Rocío del Carmen Chávez Álvarez para que podamos iniciar. La doctora Rocío del Carmen Chávez es ingeniero en comunicación y electrónica por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en ingeniería industrial por la Universidad del Valle de Atemajac y un doctorado en tecnologías de información por la Universidad de Guadalajara. Además, tiene al menos una estancia postdoctoral en la unidad de en el laboratorio de medicina personalizada del CEATEG en la Ciudad de Guadalajara y nos hablará hoy sobre lo que ha sido su tema principal de investigación, que es el manejo de los datos aplicado a diversas áreas. Doctora, sea usted bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias especialmente también al doctor Julio César y a Roberto Velázquez por la invitación para estar aquí con ustedes. Pues el día de hoy les voy a platicar en general acerca de la ciencia de datos aplicada a la investigación científica. Uno de mis propósitos pues es tratar de que toda esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible para que se pueda hacer uso de técnicas tales como la minería de datos, el machine learning, en descubrir más información que sea valiosa, tanto para el área médica o para los negocios o para cualquier otra área pues que pueda ser de interés para el desarrollo humano. Bueno, entonces el objetivo de esta reunión, pues les voy a hablar de algunas de estas técnicas que les comentaba y también quiero poner a su disposición algunos videos que he estado desarrollando. Tengo una página web en donde explico técnicas tanto en lenguaje R como en Python y también un poco de SQL para que aquellas personas que incluso no saben programar vayan empezando en esta área del Machine Learning. Trato de explicar desde las bases matemáticas, también para que se pueda determinar cuál de las técnicas será la mejor a aplicar dependiendo del problema que se quiera resolver. Entonces, lo que vamos a ver, pues, a grandes rasgos, tipos de problemas que hay en Machine Learning, algunas técnicas y gráficas, cómo pueden encontrar los videos de los que les comentaba. Muchas personas me han dicho que les han sido de utilidad, tanto a nivel de maestría, para poder sacar adelante sus tesis. Y tengo también algunas personas que me contactan, ya sea por la página o por el canal de YouTube, que son doctorantes. Entonces, mi esperanza es que a alguna persona, ya con que a una persona de los que están aquí presentes les puedan ayudar este tipo de información, pues ya para mí sería una gran, me sentiría satisfecha, pues. Otra cosa que vamos a ver, espero que nos ajuste el tiempo para platicarles ahora sí lo que hice yo durante el doctorado. Ahí apliqué una red neuronal no supervisada llamada Self-Organizing Map, o SOM por las siglas en inglés. Y les voy a platicar cómo fue que se aplicó para poder sacar información, obtener información, a pesar de que existen muy poca información en datos biológicos y que esta es muy ruidosa. Bueno, de los lenguajes que han sido más utilizados en la ciencia de datos tenemos Python. Python está siendo muy utilizado en general. Está empezando a reemplazar ya a C++, porque es más fácil de comprender, es más rápido la curva de aprendizaje que se tiene, pero también lo están utilizando los científicos de datos, porque esto les está ayudando a integrar diferentes sistemas y hacer el análisis de datos de forma automatizada. R se utiliza mucho porque tiene muy buenas bases matemáticas, fue elaborado, ahorita vamos a ver eso, fue desarrollado por estadísticos para estadísticos. SQL, aunque ya es algo antiguo,
se sigue utilizando para el manejo de las bases de datos relacionales. Entonces, como les comentaba, el lenguaje R pues sí es muy utilizado en el análisis de datos. Este fue creado en 1993 en Nueva Zelanda y lo desarrollaron el doctor Ross Ihaka y Robert Gentleman y se basaron en otro lenguaje llamado S. Fue el primero que surgió fue el llamado S, que fue desarrollado por John Chambers, y después vinieron estas personas y cuando menos ellos hicieron el CRAN, que es la página en donde se controlan todas las versiones de las librerías, los paquetes de R. Bueno, hay muchas empresas que utilizan R, como vemos aquí, pues lo ha utilizado Google, Facebook, Microsoft, Ford y muchos otros. Para poder analizar los datos siempre se debe de seguir una secuencia. Lo primero, como en todas las investigaciones que hacemos, pues primero necesitamos comprender cuál es el problema que queremos resolver. Después, recolectar todos los datos que necesitamos para hacer el análisis, hacer la limpieza de estos, porque no siempre vienen ya preparados para hacer un análisis. Recordemos que si a cualquier algoritmo le metemos basura, pues lo que nos va a entregar es basura. Vamos a hacer una exploración de los datos para ver cómo es que vienen, qué estructura tienen. Vamos a seleccionar las características que más nos pueden interesar para hacer predicciones o hacer modelados. Y también lo importante es, una vez que obtenemos toda la información, pues hay que tener herramientas para darlas a conocer a los demás. Dentro del preprocesamiento de datos, que sería la limpieza de datos, pues tenemos detección de outliers, hay que ver si hay filas duplicadas o si hay valores perdidos, cómo los podemos reemplazar, si los valores de todas las variables tienen la misma escala, porque si uno está, por ejemplo, una edad de 0 a 80 años, pero tenemos otra variable que tenemos de 1000 a 100,000, un valor, por ejemplo, de montos de dinero, pues no lo podríamos estar presentando, por ejemplo, en una misma gráfica, porque se perdería el valor de la edad. La normalización de datos también para ver que todos tengan que estén centrados. La categorización de valores numéricos, hay ocasiones en que los valores numéricos hay que convertirlos a categorías. Y la creación de variables dummy. Las variables dummies, estas son muy importantes porque hay veces en que tenemos variables que, aunque aparentemente son numéricas, no son ordinales, es decir, no tienen un orden que tenga una importancia. Por ejemplo, como decir, si estás vivo o muerto se puede representar con 0 y 1, pero el estar con el 1 no quiere decir que sea más que el 0, sino que es solamente un estado del ser, por ejemplo. O aquí, como aquí tenemos varios productos, que tenemos brócoli, calabacita, pepino y demás, y tenemos qué tipo de hortaliza es y el sistema de riego que se utiliza. Entonces aquí, en lugar de ponerle a la flor le voy a poner 1, al fruto le voy a poner 2, a la hoja le voy a poner 3 y a la raíz le voy a poner 4 y al tallo le voy a poner 5, lo que se hace en estos casos es convertirlo a una variable dummy o a variables dummy. Y lo que estamos haciendo aquí es generar nuevas variables, como podemos ver aquí, la hortaliza flor o la hortaliza fruto, o sea, dependiendo de las cantidades de categorías que tenemos en la columna hortaliza, se hará la cantidad de variables nuevas que vamos a llenar con unos y ceros dependiendo de cuál de los productos tienen pertenece a ese tipo de hortaliza. Y lo mismo se hace con el sistema de riego. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos ya preparados, ahora sí podemos aplicar las técnicas de minería de datos o de machine learning. Ya les podemos aplicar un análisis. Entonces, como tipos de problemas de machine learning, bueno, pues tenemos que, dependiendo de la variable y también si tenemos una clasificación o no en nuestros datos.
Si la variable es continua, bueno, pues veremos que si queremos hacer una exploración nada más, pues podemos utilizar la reducción de la dimensionalidad. Vamos a ver ahorita algunas técnicas de esto. Y si queremos hacer un modelado o aplicar un método supervisado, pues se hará una regresión para hacer una predicción. Si nuestras variables a predecir son categóricas, pues entonces podemos hacer una clasificación, y si no se tienen etiquetados los individuos, ahorita vamos a ver a qué me refiero con etiquetados, pues entonces haríamos una agrupación de aquellos individuos que demuestran ser similares en todas sus características. Aquí les hablo un poco de las diferencias entre estadística y minería de datos y machine learning. La estadística pues es la que hemos estado utilizando desde hace un buen tiempo. Se busca que los datos tengan una distribución de probabilidad para a partir de eso aplicar otras técnicas para hacer una inferencia de lo que encontremos en una muestra, hacer una inferencia hacia las características de la población completa. En la minería de datos no hacemos eso. No nos preocupamos tanto por qué distribución de probabilidad tienen nuestros datos, sino que utilizamos todos los datos para llevar a cabo el análisis. Y aquí lo que hacemos es una combinación de técnicas estadísticas, matemáticas, y también, de preferencia, aunque no es obligatorio, hay que programar. Usualmente se usa para hacer clasificaciones o predicciones también. Y el Machine Learning ahí sí que hay que programar, porque hay que programar, puesto que aquí lo que se busca es ya automatizar todos los procesos del análisis. Y, por ejemplo, cuando tenemos las cuestiones de visión artificial, bueno, pues ahí ya se hace ahí se tiene que comprender todas las técnicas y saber cómo se tiene que hacer todo el desarrollo de la programación. Bueno, tenemos de las técnicas que llamaremos tradicionales, los análisis exploratorios está el análisis de componentes principales. De los predictivos está la regresión lineal, que puede ser simple, múltiple o no lineal, o logística, cuando la variable a predecir es una variable categórica, o bien las series de tiempo si queremos, por ejemplo, predecir cuántas ventas se van a llevar a cabo en los siguientes meses. Ahí ya tendríamos que hablar de series de tiempo. Ahora, de las técnicas de Machine Learning tenemos como métodos exploratorios. Bueno, aquí la diferencia, aquí puse estas dos tablitas para ver la diferencia entre qué tipo de datos se necesitarían o cómo deberían de ser los datos si quiero realizar un método exploratorio. Si se fijan, aquí no tenemos ninguna variable en donde nos esté diciendo a qué clase pertenece cada alumno, o sea, que si reprobado o aprobado, por ejemplo, podría ser algo así. Aquí lo único que estamos viendo es una tabla en donde tenemos los estudiantes y sus materias que están cursando y las calificaciones. Entonces, en un análisis exploratorio que podríamos hacer aquí, pues sería ver cómo se agrupan y cuáles de ellos tienen similitudes con base en sus calificaciones que obtuvieron en estas 5 materias. Entonces, se podría utilizar el clustering jerárquico, ahorita les voy a hablar de él, el K-means o K-medias, las redes neuronales no supervisadas, como las que les platicaba yo hace rato, que es lo que utilicé durante el doctorado. Tenemos también, cuando nosotros lo que queremos es predecir, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla en donde sí tenemos etiquetados los datos, porque tenemos, esta es una tabla que es muy utilizada en Machine Learning para probar los algoritmos. Y, por ejemplo, aquí tenemos, se trata de 3 tipos de flores, de 3 especies, una que se llama setosa, otra versicolor y virgínica. Y aquí están las medidas del sépalo, la longitud, el ancho del sépalo, del pétalo y también del ancho y el largo del pétalo. Entonces, si se fijan, la diferencia que tenemos entre la primera tabla y la segunda
es que en la primera pues no tenemos un etiquetado aquí, y en esta otra sí tenemos, además de los valores, tenemos aquí a qué especie pertenece. Entonces yo puedo predecir si encuentro una flor nueva, puedo llegar y ver cuál es la longitud del sépalo, el ancho y demás, y puedo decir, este es versicolor, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de métodos predictivos, en este caso de clasificación. Como métodos predictivos existe el vecinos más próximos, los árboles de decisión, random forest, support vector machines y redes neuronales supervisadas, entre otros. Entonces, a grandes rasgos, tenemos el clustering jerárquico que, como les decía, detecta los individuos que van siendo similares entre ellos y se crea un arbolito que es un dendrograma que estoy segura que todo el mundo lo ha visto. Este es muy utilizado en la ciencia. Y yo puedo hacer un corte aquí, una partición con 3 grupos, y si yo aquí hago la partición de 3 grupos, pues me saldrán estos tres clusters. Pero si yo le pido que me haga la partición aquí más abajito y me salen 5 grupos, entonces me saldrán, obtendré estos 3 otros clústeres, de Lucía con María, de Ángeles con Carlos, perteneciendo a otro clúster, de Inés con Pedro, Ana con José y Luis con Sonia. Este es un ejemplo de cómo se calcula la similitud entre los individuos. Esta es la forma más sencilla de detectar la similitud entre ellos, que es una distancia euclidiana. Bueno, también otro método que podemos utilizar es el algoritmo de las K-medias. Este también es un método no supervisado. Me va a crear clusters. Y si se fijan aquí, este sí se ve muy, si yo no hago una buena limpieza de los datos, este algoritmo de las K-medias se ve muy afectado por los outliers, porque todos los demás datos me los pone como un solo clúster y me deja el outlier como si fuera otro grupo. Entonces, una vez que yo ya hice la limpieza, vuelvo a aplicar el algoritmo de las K-medias y ahora sí ya me detecta que existen 3 grupos en estos datos. Lo que se busca aquí es que los clusters estén bien compactos. ¿Qué quiere decir eso? Que los individuos que están dentro de cada uno de los clusters estén lo más cercanos posible y que a la vez estos grupitos estén lo más alejados entre ellos. Quiere decir que ya se hizo una buena agrupación de los datos. Este sería otro ejemplo de los datos. Estos serían los datos originales y entonces yo puedo decir, bueno, tengo estos datos, pero yo no sé cuántos clústeres quiero formar. Bueno, hay diferentes técnicas. Dentro de los videos que tengo en mi página, explico todo esto. Una de las técnicas se llama codo de Jambú. Y aquí lo que se hace es ver qué tan compactos están los grupos, que se llama aquí Within Cluster Sum of Squares. Y entonces voy graficando y en donde ya deja de caer dramáticamente ese valor, es el valor sugerido de clusters. Otra forma de determinar los clusters, pues es dependiendo de mi problema. Por ejemplo, si yo quiero poner 3 pizzerías en una ciudad, bueno, pues ya tengo definido que si me alcanza el dinero para 3, pues ya no necesito hacer esto del codo de Jambú porque son 3 o son 3. Entonces, aquí, bueno, ya una vez habiendo obtenido cuántos clústeres quiero formar, ya sea porque lo define mi problema o porque lo puedo calcular aquí, cuál sería la mejor separación, pues ahora sí ya se aplicaría el algoritmo de las K-medias. Este es la red neuronal no supervisada, la Self-Organizing Map o mapas autoorganizados. Fue desarrollada en 1982 por Teuvo Kohonen, perdón. Y esta es, bueno, a mí me gustó mucho esta red neuronal porque, al igual que el clustering, agrupa a los individuos, pero además la ventaja que tiene es que me los acomoda en el mapa de salida, me los acomoda de acuerdo a la similitud que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, estas son series de tiempo
que espero alcanzar a platicarles están obtenidas de niveles de expresión genética de la levadura Saccharomyces cerevisiae durante 2 ciclos celulares. Y, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que en los extremos se colocan aquellos, bueno, por ejemplo, aquí está más claro. Si nos fijamos en los genes que se ubicaron en el extremo superior derecho, como aquí en el C, se puede ver que son el opuesto a lo que está en en el extremo inferior izquierdo. Lo que en biología podría ser que estos estuvieran siendo regulados entre ellos. Entonces, y bueno, aquí si me los ubica en neuronas adyacentes, pues quiere decir que están siendo expresados más o menos en los mismos momentos. Y en estos, bueno, lo que estamos viendo es que primero empezó la expresión muy alta y ya después ya hubo menos cadenas de ARN mensajero que se detectaron durante los 2 ciclos celulares. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que este no tiene un comportamiento cíclico, este tampoco, pero esto sí. Por ejemplo, aquí están los genes que hacen las histonas, que codifican a las histonas. Entonces, este es una red neuronal muy sencilla, tiene una capa de entrada con los vectores los valores de cada uno de los, en este caso de los genes, es un vector que contiene los valores de expresión de los 2 ciclos celulares y el mapa de salida, que son valores que se pueden inicializar ya sea aleatoriamente o mediante el cálculo del análisis de componentes principales, y entonces ya se va viendo cada uno de los genes en dónde se va a ubicar. Más adelante espero hablarles un poquito más acerca de esto. De métodos predictivos tenemos el K vecinos más próximos. Por ejemplo, aquí tenemos un nuevo elemento que llegó, y entonces lo que hace es decir, a ver, si quiero que me compares este elemento nuevo que tengo para ver a qué clase pertenece, si a la A que está en amarillo o a la B que está en morado, entonces si yo le digo que me los compare con los 3 más próximos que tiene, pues entonces me dirá que pertenece a la clase de los morados. ¿Por qué? Porque dentro de esos 3 hace como la mayoría de votos y dice, pues los que tienes aquí más cerquita, más que están más similares a ti, pues yo veo que hay 2 moraditos, entonces tú vas a ser etiquetado como moradito. Pero ¿qué tal que yo le digo que K es igual a 6? Entonces me va a buscar a los 6 más próximos que están cercanos pues a ese punto, y entonces ya cambia, porque ahora tenemos una mayoría con aquellos etiquetados como de la clase A. Para determinar aquí cuál es el mejor valor de K, bueno, pues se tendrían que hacer varias corridas y ya ir determinando cuál es el que me da menos errores. Otra de las técnicas que tenemos son los árboles de decisión. Tenemos una tabla en donde la variable a predecir es si una persona irá a jugar el golf o no. Y de esto va a depender de cómo está el clima, de la temperatura, de la humedad y de si está haciendo viento o no. Entonces, una vez que se lleva a cabo estos árboles de decisión, bueno, pues ya empezamos a ver, está soleado, está nublado, está lloviendo, y entonces empezamos a decidir, si está soleado, pero preguntamos entonces, ¿está haciendo mucho aire? Si no, entonces sí va a ir a jugar golf, no se le va a ir la pelotita, pero si está haciendo mucho aire, pues no va a ir a salir a jugar el golf porque pues le va a echar a perder el juego, por ejemplo. También tenemos árboles de regresiones, muy parecido al árbol de decisión. Nada más aquí ya en lugar bueno, además de que más bien en vez de que nos lo etiquete, vamos a tener un valor. Aquí es más fácil de comprender, por ejemplo, si lo que queremos es determinar el valor de una casa. Eso es lo que yo pienso que es lo más fácil de comprender, y es lo que en muchos lados es como también se explica esto. Por ejemplo, si X1 fuera los metros de la superficie que tenemos y X2 fuera la cantidad de recámaras,
bueno, pues entonces aquí yo ya voy preguntando. ¿Tienes una superficie menor a, no sé, a 120 metros cuadrados? No, pues sí, ok. Entonces, ¿tienes tantas recámaras? Sí, ok. Entonces, la puedes ofrecer en 2 millones, por ejemplo. Y si no, entonces, pues la puedes ofrecer en 1 millón. Eso sería más o menos la utilidad de este tipo de árboles de decisión. Tenemos también el Random Forest. Este es más robusto al ruido porque, bueno, aquí como les comento aquí, en el Random Forest lo que se hace es que se forman muchos arbolitos. No nada más nos quedamos con uno, sino que de la misma base de datos se toma, lo que no les había comentado, pero bueno, es que la base de datos se divide siempre en training y en testing. Hay una parte que tenemos que tomar nosotros para hacer el entrenamiento de los algoritmos, que pudiera ser entre el 70 y el 80% y dejar entre el 20 y el 30% para hacer después el testing, para ver que también predijo las clasificaciones. Entonces, aquí lo que se hace primero es que se toma la base de datos y se divide en la tabla de testing y en la tabla de training. Y la que va a tomar siempre para hacer los diferentes arbolitos, que yo le puedo dar, no sé, 20, 100, 500 árboles. Entonces toma esa tabla de training y me va a hacer N muestras aleatorias. No siempre va a tomar los mismos individuos. Y entonces, además de que toma diferentes muestras aleatoriamente, por eso es que es robusto al ruido y a los valores atípicos, porque no todos los árboles van a tomar valores atípicos en su muestreo. Entonces, además de hacer ese tipo de cosas, que ya es algo muy bueno, que no agarre siempre los mismos datos todos los arbolitos, además no toma todas las variables. O sea, los arbolitos van a tomar diferentes variables. Y entonces, una vez que cada uno de ellos toma bueno, llega a una respuesta, entonces se hace, dependiendo, si estamos hablando de clasificación, se hace una mayoría de votos. Si tenemos aquí los 3 arbolitos, y este dice que pertenece a la clase A, pertenece a la clase A, y acá dice que el individuo nuevo pertenece a la clase B, pues mayoría de votos, le vamos a etiquetar como clase A. Y si estuviéramos hablando aquí de cantidades, pues se hará un promedio de lo que todos los arbolitos arrojaron como resultado. Otra de las ventajas que se tiene aquí, no lo mostré aquí, pero hay un índice de Gini que se puede obtener también de estos, en donde dependiendo de qué variables demostraron ser las más importantes, nos lo va poniendo en una grafiquita. Y entonces este también nos podría ayudar para la selección de variables. Cuando tenemos muchas variables que no sabemos con cuáles estar trabajando, bueno, pues también este nos podría ayudar para eso, para la selección de características para trabajar. Tenemos entonces otra de las técnicas que es el Support Vector Machines. Y lo que busca aquí tenemos una clase, acá tenemos otra clase, podrían estar mezcladas. Los individuos que pertenecen a una y a otra, aquí esto estaría muy bonito porque sí estaría fácilmente de determinar cuál es cuál. Pero lo que buscan es un hiperplano, que sería este rojito aquí, que separe las clases. Y lo que también crea son unos vectores de soporte que vienen a ser estas líneas punteadas verdes. Y lo que se busca es que esta distancia sea la máxima, que sería el margen entre ellas, que es algo similar a lo que se veía en el K-medias, que lo que buscamos es que estén bien diferenciadas los grupos. ¿Qué pasa cuando tenemos datos como esto? Aquí a simple vista, pues no podemos trazar 2 líneas para decir esto es clase A y esto es clase B, o clase -1 y clase +1. Lo que se hace en estos casos es que a estos datos les aplican una función de manera que los llevan a otro plano.
por ejemplo, aquí los vuelven esféricos con una función que les aplican. Podría yo, por ejemplo, aplicarle una función cuadrática y entonces haría yo aquí una hipérbola y entonces ya podría tal vez marcar un plano como este hiperplano en donde separaría los de clase -1 con clase +1 y aquí lo que se hizo es algo similar, nada más que tomaron como una forma esférica. Y ya una vez que se le aplicó esa transformación a los datos originales, ya fue posible encontrar un hiperplano que separara la clase +1 de la clase -1. Entonces, a diferencia de una regresión lineal, este tipo de técnicas sí nos puede servir para cuando nuestros datos no son separables linealmente, que sería como este caso. Bueno, de las redes neuronales supervisadas, me imagino que aquí hay muchas personas que sabrán muchísimo más que yo acerca de esto, pero a grandes rasgos, pues bueno, una red neuronal es un conjunto de nodos que están interconectados entre ellos y estas conexiones van a tener algo que les llaman un peso, bueno, van a tener un valor. Y este nodo de salida lo que hace es que suma cada uno de los valores que le va llegando aquí y compara esa suma que obtiene con un valor umbral. Y ya determina para saber si la salida será de la clase A, por ejemplo, o si será de la clase B. Y este es útil cuando se tiene un conjunto también de datos que no es linealmente separable. Aquí puede haber una capa, 10 capas, 100 capas. Mientras más capas, es más probable que se encuentre una buena solución, pero también tarda más. Aunque se podría, ese modelo, una vez que, aunque se tarde mucho, después lo podemos grabar en nuestra computadora y llamarlo ya que tengamos valores nuevos para que se aplique el modelo, ya sin tener que volverlo a correr. Hay un riesgo que se corre con estas redes neuronales, bueno, con las redes neuronales, es que se puede caer en un mínimo local. O sea, no siempre va a encontrar el mínimo global. Ok, es ¿cómo podemos nosotros evaluar si un modelo predictivo es bueno o no? Pues lo que se hace es una matriz de confusión. Y esta matriz de confusión se hace sobre los datos de testing. Una vez que yo ya entrené mi algoritmo, ahora le presento los datos de testing, que era el 20 o el 30% que yo había reservado, y entonces lo pongo que me clasifique y ya determino yo, a ver, estas son en las columnas tengo las categorías asignadas, por ejemplo, y comparo contra la categoría real. Entonces, en mi base de datos del testing, yo tenía 450 enfermos, pero el algoritmo me dijo que tenía 415, los etiquetó como enfermos, y 35 me los etiquetó como sanos. Y yo tengo 350 sanos, y el algoritmo, cualquiera que haya aplicado de los que les comentaba anteriormente, me etiquetó a esos 350 que efectivamente eran sanos, me etiquetó 30 como enfermos y 320 como sanos. Entonces aquí la interpretación sería de un total de 800 individuos, que es la suma de todos, 450 de ellos presentan enfermedad, mientras que el resto son individuos sanos. Bueno, es lo que les había dicho. Y entonces aquí ya podemos saber cuántos correctos me dio de los enfermos. Entonces, de los 450, el 92% fueron correctos, los 415, y el 8% fueron incorrectos. Y de los 350 sanos, el 91% sí me los clasificó como sanos, y el 90% como incorrectos. Entonces, en algunos programas nos dan la precisión global del modelo, y nos dice, la precisión de tu modelo es del 91.8%. Pero a este numerito es mejor no hacerle mucho caso,
porque pudiera ser que a los enfermos sí me los clasificó bien, pero a los sanos no me los clasificó bien, y aquí ya se perdió ese detalle. Entonces, es preferible cuando nos refiramos a la precisión, también decir la precisión por clases. Un modelo puede estar sobreajustado, puede estar bien ajustado, bueno, y puede estar, no recuerdo cómo bueno, subajustado, digamos. Porque pues no, esto no me está representando no está siguiendo a los puntos, este sí lo está siguiendo y este lo está siguiendo además. O sea, ya aquí ya me pasé de entrenamiento. Entonces lo que tenemos que buscar es que sí esté bien ajustado, que no esté sobreentrenado. Bueno, para quienes quieran ahondar más en la ciencia de datos, pues aquí hay algunos sitios de internet y libros, como R Programming for Data Science, R para Ciencia de Datos para quien prefiera en español, Python también aquí está este está en internet, está toda la información, está la introducción a estadística con R, también está, este sitio está muy bueno, y está la página que les comentaba, que es la que estoy desarrollando, es Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez. Hay bases de datos en internet, hay muchísimas bases de datos. Quien guste me puede contactar y les puedo mandar más links de otros que me he puesto a investigar de dónde se pueden sacar más bases de datos. Pero, por ejemplo, tenemos aquí worlddata.ai. Encontré que hay por ejemplo, para el área de energías renovables, pues aquí hay también bases de datos acerca de eso. Debe de haber de muchas cosas más allí. Este otro, Machine Learning Datasets, en datasetlist.com. Este UCI, este es el que más se utiliza, pero ya han salido muchas más bases de datos, como este otro, por ejemplo, perdón, que aparte de tener las bases de datos, nos lleva también a códigos ya desarrollados para analizarlos, que viene a ser el Papers with Code. Me puse a buscar algunos de los artículos que podrían ser de su interés, aunque están, no me metí a cada uno de ellos, pero se ha aplicado mucho esto del Machine Learning a las áreas. No investigué de robótica porque eso ya de seguro tienen, de mecatrónica también, lo utilizan siempre. Pero, por ejemplo, aquí encontré para materiales y manufactura de Machine Learning y Material Science, y otro, Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Smart Protection. Entonces, por ahí pueden encontrar. Para energías alternativas también, aquí hay estos otros. Y, por ejemplo, tenemos, para biotecnología, igual también. Por ejemplo, usan el K-Means también para sus investigaciones. Esta es la página que les comento. No, este es el YouTube. Es que la página les lleva a ver los videos de YouTube. Pero en la página están organizados. Y lo que siempre trato de hacer es proporcionarles los datos que yo voy analizando para que ustedes también puedan hacerlo en sus computadoras e ir aprendiendo, no nomás ver el video de cómo se están haciendo las cosas, sino que también ustedes puedan practicar. Entonces, en la pestaña de blog, aquí tengo varios temas ya, tengo instalaciones de R y de Python, preprocesamiento de datos, estadística, vamos a ir viendo cada uno de ellos así rápido. Aquí en esta de instalación de R y Python tengo un video de cómo instalar R y RStudio, cuáles son los paneles de RStudio para quienes no han visto nunca RStudio, cómo instalar Jupyter. Para el preprocesamiento les digo como, también tengo, aquí me estoy refiriendo a R, pero también tengo códigos en Python, ahí los van a encontrar. Categorizando los valores, cómo detectar outliers, rescalado, creación de variables dummy, también con códigos.
En cuanto a estadística, pues les muestro algunas gráficas como histogramas, diagramas de caja, diagramas de rectángulos, matriz de correlación, diagrama de Pareto, entre otras cosas. También trato de hacer las explicaciones matemáticas, puesto que es muy importante comprender lo que hay detrás de cada algoritmo. Y también cómo detectar las asociaciones entre variables o bien la correlación. El tema de la correlación es muy importante en todas estas técnicas, puesto que, sobre todo en feature selection, cuando vamos a seleccionar qué variables utilizar y cuáles no son tan importantes, pues aquí la correlación entra o juega un papel muy importante, es muy útil. Entonces, por ejemplo, en esta explicación de la correlación lineal les explico acerca del coeficiente de Pearson, de Spearman y de Kendall. De la asociación de variables, bueno, algunas medidas de asociación, basadas en chi cuadrada, como el coeficiente phi, de contingencia, y de Cramer, o bien también está esta otra de lambda. Ahí explico todo, por si les interesa verlo. Y también les digo cómo pueden hacer nubes de palabras en caso de que tengan por ahí textos para analizar. El algoritmo a priori, mapas temáticos. Bueno, ahorita vamos a ver eso. El algoritmo a priori, para quien no lo conozca, este se utiliza mucho, por ejemplo, en casos en donde, como en Amazon o en Netflix, que nos sugiere, ellos saben que vimos estas películas, pues te sugiero esta otra que es más o menos del mismo género. Entonces, aquí se utilizaría el algoritmo a priori. Por ejemplo, aquí dice, porque compró este producto, a usted le podría interesar este otro. Entonces, para una tienda departamental, por ejemplo, pues lo que puede hacer es o poner juntos los productos para que se los lleven las personas que no están habituados a comprarlos juntos, o bien ponerlos en posiciones o en ubicaciones pues diferentes, para que los que ya están habituados a comprarlos tengan que recorrer varios pasillos y en el Inter pues van agarrando más cositas y las van echando en el carrito. Por ejemplo, esta sería una base de datos a analizar, así pequeñita. Estas serían las reglas que nos arrojaría el algoritmo. Y aquí lo que significa el soporte es, como se interpretaría, es este punto 5. Es en el 50% de las transacciones se compraron leche, mantequilla y pan juntos. Y luego la confianza, que es el 1 aquí, 1, se interpretaría como en el 100% de las transacciones en las que compraron leche y mantequilla, que sería el antecedente, también compraron pan. Y entonces ahí ya les diríamos, porque usted compró leche y mantequilla, le recomendamos que se lleve el pan. Tenemos el análisis exploratorio. Este se utiliza principalmente, para reducción de la dimensionalidad. Por ejemplo, nosotros no podemos ver gráficamente un individuo que tenga, o los individuos que tengan 7 características, pero lo que podemos hacer es reducirlo a 1 o a 2 o a 3 dimensiones. Estos individuos que están en 3 dimensiones, yo lo que encuentro es un componente principal y otro que es ortogonal a él, que es el componente principal 2, y entonces ya lo puedo visualizar como en un plano bidimensional. Otra de las técnicas que explico allí es el análisis exploratorio con ACP. La interpretación sería así. Tengo el gráfico de individuos y también tengo el gráfico de las variables, el PCA. Y aquí lo que podemos hacer es decir, a ver, de todos estos tenemos personas de menos de 25 años que 405 compraron carne, 64 compraron mariscos, 84 compraron frutas y así. Entonces yo aplico el análisis de componentes principales y tengo estas dos gráficas y yo digo, a ver, las personas de 35 a 44 años y las de 45 a 54 años, lo que más compran es ocio, cultura, no recuerdo qué era doméstico, artículos de calzado, transporte. En eso gastaron su dinero. Las personas de 65 a 74 y las de 75 y más, pues
están en este cuadrante, por lo tanto, gastaron más dinero en salud, en pescados y mariscos, en frutas, y en lo que no gastaron sería en el cuadrante opuesto, que sería ya en enseñanza, en vivienda, en tabaco, en comunicaciones. Estas personas que están en el cuadrante izquierdo, bueno, sería el segundo, sería, esto es lo que sí compraron y el opuesto sería lo que no, en lo que menos invirtieron. Otra interpretación de estas flechitas es que las variables que se encuentran más cercanas entre ellas tienen una correlación más alta. Si tuviéramos variables que tuvieran un ángulo aquí de 90 grados, estas no estarían correlacionadas. Y si estuviera una variable aquí y a los 180 grados la otra variable, pues significaría que tendrían una correlación negativa. Entonces, esto es muy... lo que sí es que aquí, pues no puedo poner muchos individuos porque pues ya esto ya no sería elegible. Pero sí es muy útil cuando se tienen o pocos individuos o pocas variables. Entonces, dentro de la pestaña, siguiendo con lo del blog, dentro de la pestaña de Machine Learning, tengo en R como también en Python, tenemos entonces el clustering jerárquico, ahí les explico cómo hacerlo ya con código. Clustering jerárquico de variables cualitativas también. Clustering de series temporales, si tienen series temporales y quieren aplicarle clustering, también ahí viene cómo. Clustering jerárquico sobre el ACP. Si se acuerdan, voy a ir para atrás un poquito. Aquí, lo que haría sería encontrar los grupos. Pues aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, a lo mejor lo deja solo y tal vez lo agrupe con los de 25 a 30 y de menos de 25. Habría que ver. Para el clustering de series temporales, lo que sugiero es utilizar esta distancia, que es Dynamic Time Warping, en lugar de la distancia euclidia, porque de esta manera, aunque estén desfasadas las series, detecta que son similares. Si utilizáramos la distancia euclidia, pues diría, no, estas no se parecen, porque tendría muchas zonas en las que no son iguales, pero si utilizamos este otro, el Dynamic Time Warping, entonces sí detecta características, bueno, detecta similitudes entre estas dos. Podría ser, por ejemplo, si estuviéramos analizando voz. Esto lo que analicé fueron los valores de bolsa al principio de la pandemia del año pasado. Bueno, aquí también tengo por allí un video de clustering jerárquico, como una idea pues que propongo allí. ¿Qué hacer cuando se tienen rangos que se traslapan? Entonces, por ejemplo, aquí volviendo a lo de los cultivos, tenemos el pH y la conductividad eléctrica, y bueno, yo lo que hice, pero esto sí fue manual, aquí no puedo hacer las variables dummy directamente con código, sino que le puse aquí los unos en los rangos en donde se aplicaba. Por ejemplo, de 6 a 7, pues le pongo el 1 en el 6, en el 6.3, 6.5, 6.8 y así. Y entonces, ahora sí ya puedo detectar, así, haciendo o aplicando el clustering jerárquico, cuáles de los cultivos, a lo mejor esto no tiene sentido porque hay otras variables que influyen, como el tipo de riego o la estructura que se debe de tener para que crezcan las plantitas. Tal vez esto no tenga un sentido, pero lo quise mostrar por si a alguien les de utilidad. Entonces ya vemos aquí que la albahaca y los pimientos pues sí tienen rangos tanto para el pH como para la conductividad eléctrica que se traslapan. O sea, tal vez podría poner a esos dos en un riego que tenga cierto pH y bueno, yo no sé mucho de esto, pero de la conductividad eléctrica, y dejarlo ahí para que esté en un solo lugar. Lo que les quería mostrar aquí es, mientras más cercanos o mientras más pequeña sea esta distancia del dendrograma, quiere decir que hay más similitud entre ellos.
Entonces, por ejemplo, con el rábano, la lechuga y el cebollín hay más similitud. Si se fijan, es 6 a 7, 1.4 a 1.8 de la conductividad eléctrica, y aquí también está muy similar. Ya en la albahaca y el pimiento, pues ya como que hay menos rangos que se traslapan. Y tenemos al brócoli y al tomate, que también pues sí son parecidos, pero ya tienen menos rangos en común. Tengo otra pestaña que es la del SQL, que es el lenguaje que se utiliza bueno, uno de los lenguajes, no son procedurales, pero es un lenguaje que se utiliza para el análisis de las bases de datos. Y entonces hay un video por ahí de por qué utilizar SQL en la ciencia de datos. Les digo cómo instalar SQL Server, es gratuito, y algunos códigos que pueden utilizar. En la pestaña blog está R Markdown. Me imagino que muchos de aquí ya lo han escuchado, puesto que esta librería de R está siendo ya muy utilizada por muchos científicos para poder dar a conocer sus resultados. Y esto se debe a que tiene la capacidad de, a ver, como podemos ver aquí, tiene la capacidad de mezclar el texto, como nosotros que podemos redactar todo lo que encontramos, y también lo mezcla con código en R. Entonces ya el documento nos va a salir con la explicación y con el código, para que si nosotros les proporcionamos la base de datos a quienes nos van a hacer la revisión del artículo, pues lo puedan correr con esos códigos y vean que sí estamos diciendo, o sea, que sí es verdad lo que estamos nosotros diciendo en el artículo. Esta es una página de internet creada con R Markdown, y también se puede hacer una salida a PowerPoint. Si se fijan, es muy fácil de redactar. Es más fácil que LaTeX. De hecho, ahorita les voy a enseñar uno de un paper a 2 columnas hecho en R Markdown, que es mucho más fácil el código. Por ejemplo, aquí yo con estos 3 signos numerales le estoy diciendo que quiero una página, un slide nuevo de PowerPoint. Y con estos signos mayor que le estoy pidiendo que me deje una indentación, y le pongo este documento de tipo PowerPoint y para que me deje aquí el itálico y el negritas, nada más le tengo que poner asterisco, asterisco y guión bajo, generado automáticamente, y cierro las negritas. Esto es para hacer un histograma. Entonces igual yo corro el código en R y me hace esta página de este slide con este código. Este es el artículo que les decía a 2 columnas, y entonces aquí yo le puedo decir en dónde tengo las referencias y le pido que me lo haga a 2 columnas. Como va a estar en español, le digo que utilice la página, el paquete para español. Él solito, si yo aquí le pongo un numeral y resumen, él solito sabe que en el índice va a ir el resumen, la palabra resumen, y me va a poner el número de página en donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy poniendo, le estoy incluyendo esta imagen, y es así de sencillo de colocar la imagen. Aquí, como tiene un numeral 1, bueno, pues eso lo va a tener en el índice también, la introducción. Aquí está otra imagen. Aquí lo puse para, estas son como lo hacemos en LaTeX. Lo que hace R Markdown es que nosotros lo ponemos así en sencillito, pero hay un traductor. Es como un intérprete que lo convierte a LaTeX y de LaTeX lo pasa a PDF. Este sería el PDF, pero ya mucho más sencillo. Entonces, bueno, estas serían ya las referencias. Y bueno, llevo creados 2 cursos que se venden en Udemy por si a alguien le interesa, que sería la creación de reportes visuales con R Markdown, y este otro de aplica SQL al mundo del data science desde cero. No sé si, ya se me está yendo el tiempo de que decidan si les platico del paper del doctorado o pasamos a preguntas.
Gracias, doctora Rocío Chávez. Vamos a pasar, agradecemos su ponencia y me voy a permitir Gracias. leer algunas preguntas que nos han sido llegar, que nos han llegado. Sí, adelante. Alejandro Gómez agradece su plática y le pregunta, ¿cuál sería su opinión sobre el uso de ciencias de datos en las empresas? Pues ya ahorita ya... perdón, Ay, sí, son muy necesarios. En las empresas mexicanas, en particular sobre la mejora de procesos de la empresa, a diferencia de cómo se utiliza mucho en las empresas de productos alimenticios para precedir su consumo. Ok. Pues sí, es que sí, es muy útil. Sobre todo porque se puede hacer el análisis muy rápido. Una de las ventajas que se tiene es que se puede automatizar cómo están los procesos, el monitoreo de los procesos. Y entonces, una vez que estamos monitoreando, se puede hacer incluso todos los días el sacar las gráficas y ver si está todo dentro de control. Y sin tener que estar haciendo de una por una en Excel todas los análisis. Y entonces, de esa manera, pues se puede estar reaccionando en el momento. Y además de que, como veíamos hace un rato, algunas de las técnicas tradicionales ya no nos sirven para el análisis de tantos datos, porque la estadística es muy buena, pero consume mucho de los recursos y lleva mucho tiempo también el hacer todos los análisis. Y entonces por eso es que se está migrando a Machine Learning o minería de datos. Gracias, doctora. Iván Domínguez, la idea del análisis de datos es poder realizar inferencias en estas técnicas que nos ha mostrado. ¿De qué manera se determina el error en la inferencia que se haga? Ok. Sería con la matriz de confusión. En el caso de la clasificación, sería con la matriz de confusión que les mencionaba hace un rato, en donde cuántos te predijo bien y cuántos no te predijo correctamente con Gracias. la tabla del testing. Gracias. Luis Daniel le pregunta sobre el dataset que nos mostró, y entre paréntesis, Iris dataset, y el Sí. teorema de No French Launch. ¿Cuál clasificador sería el más adecuado o el resultado del clasificador depende del dataset? Ay, desconozco el que me menciona. Ok, muchas gracias. Roberto Velázquez agradece su plática. Gracias. Y comenta y quiere hacer un comentario que dice, sé que mi pregunta está un poco polarizada, pero ¿considera usted que el científico del siglo XXI debe saber ciencias de datos o es mejor que cada grupo de investigación se apoye en un data scientist? ¿Y cuál es su postura al respecto? ¿Que se apoye en un data qué, perdón? En un data scientist. No sé si me puede explicar mejor la pregunta, pero definitivamente a lo que vamos ya es a aplicar a la ciencia de datos pues en todas las áreas, porque ya hay cada vez más datos y también para que puedan ser replicables todos los análisis que hagamos. No sé si le contesto o si después me puedan contactar también por fuera y con gusto. Sí, nos comentaba que era científico de datos. Ajá. Se refiere a científico de datos, al grupo dice al apoyo de un científico de datos. Le vuelvo a repetir. Sí. Mejor cada grupo de investigadores se apoye en un científico de datos. No, que se vuelvan científicos de datos. Lo que pasa es que siendo investigadores ya traen todo el background. Esa es una gran ventaja que tienen todos ustedes. Porque lo básico en la ciencia de datos es la estructura del pensamiento y esa ya estoy segura que todos lo tienen. Ya nada más es cuestión de ver qué técnicas les interesa aplicar.
O sea, la idea no es tanto de contratar a un científico de datos, sino que cada uno de ustedes se vuelvan un científico de datos, porque ya traen toda la madera bien puesta. O sea, ya traen todas las herramientas. En específico ustedes, pues. Y lo que estoy yo tratando de hacer es que la población en general, todos aquellos que quieran aprender, empiezo desde cero, desde la programación y las explicaciones y todo. No sé si respondo la pregunta, pero... Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, serían todas las preguntas y nuevamente agradecemos su ponencia y bueno, por mi parte serían todas las preguntas que tenemos. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia y me imagino que sí habrá bastantes colegas interesados y eventualmente la contactarán. Ya están por ahí sus datos disponibles. Además está la presentación porque ahí mismo usted reiteró que podemos buscar cómo contactarla. Muchas gracias nuevamente.